Bien, hablaremos ahora de una forma somera sobre uno de los órganos más importantes de las plantas y son las raíces vegetales y cuál es el papel que éstas juegan en el proceso de absorción y toma de nutrientes. El estudio de las raíces no es un tema fácil, dado que son órganos que están dentro del suelo y por tanto pues el poder accederlos y el poder estudiarlos, el poder observarlos realmente tiene bastantes complicaciones. Es importante que ustedes conozcan alguna terminología asociada al estudio de las raíces. Normalmente se suele hablar de suelo desnudo y en inglés se conoce como bulk soil. Este es un término que hace referencia a aquel suelo que está desprovisto de raíces y que no recibe influencia por parte de ellas. Es también común encontrar el término rizoplano. Cuando hablamos de rizoplano, nos referimos a la superficie de la raíz, a lo largo de todos sus ejes. Otro término muy común es hablar de rizósfera. Cuando hablamos de rizósfera no solo nos referimos a la raíz como tal, sino adicionalmente a todo el suelo que está adherida y que se ve adherido a esa raíz y que se ve en una u otra forma influenciado por la misma. Normalmente dentro de la rizósfera están incluidas las micorrizas, están incluidos los organismos que están adheridos o que viven próximos a la raíz de las plantas. El conocimiento de las raíces y de que éstas tienen una importancia primordial en la nutrición de las plantas, pues es un hecho que ha sido reconocido hace muchísimo tiempo. Para finales de los años 30, por ejemplo, del siglo pasado, Dittmer había hecho ya algunos cálculos con respecto a las plantas de arroz. Mencionaba, por ejemplo, que plantas de 16 semanas de arroz tenían aproximadamente 13 por 10 a las 6 ejes de raíces primarias y laterales, lo cual implicaban más o menos 500 kilómetros de longitud y aproximadamente 200 metros cuadrados de área superficial. Algo muy importante además, que las plantas podrían llegar a alcanzar a tener 10 a la 10 pelos absorbentes, los cuales proveerían otra cantidad importante de superficie, más o menos el estimó en 300 metros cuadrados. Esto es supremamente importante, dado que entre mayor superficie tengan las raíces, pues obviamente mayor tasa de absorción de nutrientes y agua. Más adelante volveremos un poco sobre esto. Dada la importancia de las raíces para la nutrición vegetal y para todas las demás características y procesos fisiológicos en las plantas, en los últimos años muchos científicos se han volcado a su estudio. El fitomejoramiento que se ha hecho durante las últimas décadas normalmente se ha enfocado en características que tienen que ver con la productividad vegetal. Por ejemplo, en obtener un mayor número de frutos, o que sean frutos más grandes, o que tengan mayor calidad, o que las hojas, por ejemplo, tengan un mayor índice de área foliar, lo que permite una mayor tasa fotosintética, en fin. No obstante, había dejado de lado la raíz por lo que comentamos anteriormente, de que las raíces son órganos subterráneos que son difíciles de estudiar. No obstante, en la actualidad se disponen de herramientas técnicas y de metodologías que permiten hacer el estudio sin ningún tipo de problema. Miramos, por ejemplo, aquí algunas imágenes que se han obtenido a través de técnicas especializadas de raíces. En este caso, acá, por ejemplo, miramos cómo se desarrollan arbúsculos dentro de las células vegetales. Los arbúsculos son órganos que se forman en las asociaciones micorrízicas. Miren ustedes, por ejemplo, en esta fotografía de acá, ¿qué ocurre con estas plantas y estas? La diferencia fundamental está en el sistema radicular. Piensen ustedes cuál de estas plantas, desde el punto de vista agronómico, tendría mucho mayor eficiencia en el uso de nutrientes. Aquí simplemente les estoy mostrando uno de tantos libros que han salido publicados y que tienen que ver con el fitomejoramiento sobre las raíces. Es claro que las especies vegetales difieren en el sistema radicular. De hecho, en esta gráfica que ustedes observan aquí, se trata de diferentes especies adaptadas a vivir en las praderas. Estos son estudios que se hacen normalmente en países del norte. Pero miren ustedes, sin embargo, que a pesar de que viven en un mismo suelo, pues ellas tienen morfologías y arquitecturas diferentes en los sistemas radiculares. Y eso hace obviamente que ellas puedan competir de forma diferente por los nutrientes y el agua presentes en el suelo. En este caso, pues es más evidente que existen diferencias. En este caso, por ejemplo, se trata de la remolacha azucarera, mientras en este caso hablamos de alfalfa, las dos plantas dicotiledóneas. Pero la diferencia en las raíces no solo se debe a que ellas correspondan
a diferentes especies vegetales. En esta fotografía, por ejemplo, o en esta gráfica, lo que se muestra es la respuesta que tienen las plantas de trigo en este caso, cuando las condiciones de humedad son diferentes. En este caso, por ejemplo, estas plantas han sido sometidas a un régimen de sequía, mientras tanto, estas otras, por el contrario, han sido objeto de irrigación. Ustedes miran entonces que el ambiente en el cual las plantas se desarrollan, pues pueden tener un efecto marcado sobre la morfología y desarrollo de las mismas. Ya en un comienzo habíamos dicho que una de las características fundamentales de las raíces es la superficie que tienen, dado que la superficie tiene una relación directa con la tasa de absorción de nutrientes. Para que quede claro, tratemos de modelar entonces lo que ocurre a nivel de las raíces. Si ustedes observan, esta raíz puede más o menos modelarse como si se tratara de un cono. Este cono tiene estas propiedades: tiene una altura, tiene un radio y tiene lo que se denomina una generatriz. En este cono nosotros podemos calcular tanto la superficie como el volumen con las fórmulas que se dan en este punto. Pues bien, si nosotros consideramos y modelamos una raíz, podemos poner el siguiente ejemplo. Suponga usted que tiene una raíz que mide de radio 2 centímetros y una longitud de 10. Pues bien, si calculamos la superficie, eso nos daría un valor de 89.22 centímetros cuadrados. Si calculamos el volumen para esa misma raíz, el volumen sería de 41.89 centímetros cúbicos. Pues bien, si establecemos la relación de la superficie frente al volumen, esta relación nos da 2.13, lo cual no tiene unidades. Asumamos ahora un cono, pero con dimensiones un poco diferentes. Suponga que la raíz es mucho más delgada y por tanto el radio tan solo es de 0,5 centímetros, 4 veces inferior al de la raíz previa. La longitud la conservamos de 10 centímetros. Si nosotros calculamos la superficie y el volumen, encontramos entonces que ahora la relación de la superficie al volumen es de 6,62, lo cual es muy superior al del 2,13. Imaginen ustedes una raíz mucho más pequeña, entonces, que esta con un diámetro mucho más pequeño. Por supuesto, la superficie será mayor. Suponga esto, para dejarlo tal vez un poco más claro. Una superficie 1 de este tamaño, una superficie 2, obviamente de tamaño superior. ¿Qué ocurre con los nutrientes? Suponga ustedes que tienen dos nutrientes, por ejemplo el potasio y por ejemplo el calcio. Por supuesto, a través de esta superficie, la cantidad de nutrientes que pueden pasar por unidad de tiempo pues es mucho menor cuando se compara con esto. Entonces la absorción de iones al interior de las células vegetales, por supuesto, depende o tiene una relación directa con el tamaño de la superficie. A mayor superficie, por supuesto, mayor cantidad de absorción, mayor cantidad de nutrientes que son tomados por las plantas. Eso en el caso de las raíces, pero también es conveniente que nosotros apliquemos la misma lógica cuando se trata de las partículas del suelo. Es importante desde el punto de vista de nutrición de los cultivos, dado que la capacidad de intercambio aniónico y catiónico dependen de la superficie de las partículas. Entre mayor sea la relación entre la superficie y volumen, por supuesto la capacidad de intercambio iónico será mayor, sea esta la capacidad de intercambio catiónico o sea la capacidad de intercambio aniónico. Es decir, que aquellos suelos que tienen mayor contenido de arcillas, pues por supuesto la capacidad de retención de iones será mucho mayor que aquellos que contienen partículas grandes como son las arenas o son los limos, los cuales prácticamente no tienen este tipo de capacidad. Entonces recuerden ustedes, a mayor cantidad de arcillas, mayor capacidad de intercambio iónico. Y eso ustedes lo pueden verificar, esta mayor superficie por unidad de volumen la pueden verificar utilizando, así como lo hicimos en el ejercicio previo, utilizando la superficie y el volumen, en este caso pues del cubo. Si ustedes hacen un cálculo sencillo, pues van a encontrar que este es el caso. Como ejemplo, vamos a hacer entonces los siguientes cálculos. Repasemos entonces ahora algo sobre la morfología de las raíces vegetales.
Independientemente de que sean de monocotiledonas o dicotiledóneas en general, las raíces vegetales presentan estas tres zonas: la zona meristemática o de crecimiento o división, la zona de elongación y una zona de maduración, que es donde se presentan ya los tejidos completamente diferenciados. Esta parte inferior corresponde a un conjunto de células que se denominan root cap en inglés y que básicamente lo que hacen es proteger esta primera zona meristemática. Normalmente los contenidos de exudados radiculares aquí son bastante altos, lo que implica que haya una fuente de carbono para los organismos que habitan el suelo y que pueden formar distintos tipos de asociaciones con las raíces. En la zona de elongación, si ustedes miran, lo que ocurre es que básicamente algunas células se empiezan a diferenciar para posteriormente producir los haces vasculares que ya son completamente desarrollados en la zona de maduración. Cuando consideramos un corte radial, bien sea de raíces dicotiledóneas o monocotiledóneas, encontramos tres capas fundamentales. Uno, la epidermis, que es la zona que queda más expuesta hacia el suelo, es decir, esta capita de células se denomina la epidermis. Posteriormente viene la zona de la corteza y posteriormente viene la endodermis. Esta parte interna se denomina el cilindro vascular o cilindro central y está compuesto por los vasos del floema y del xilema. Estas mismas capas las podemos observar acá entonces: la epidermis, la zona de corteza y los haces vasculares ubicados en la zona central. Esta simplemente es otra vista de la anatomía interna de las raíces. Nuevamente observamos la epidermis, la corteza, la endodermis, la estela o el cilindro central, lo cual contiene tanto haces vasculares, tanto del xilema como del floema. Interesante aquí observar esta parte de aquí. Esto es lo que se denomina como la banda caspariana. Está ubicado en la zona de la endodermis. ¿Por qué es importante esto? Porque los minerales y el agua se desplazan hacia el interior de las raíces. Tanto el agua como los minerales normalmente tienen carga. Recuerden que el agua es una molécula polar y los minerales normalmente están en forma iónica. Cuando ellos pretenden pasar esta zona de la endodermis, no lo pueden hacer a través de la zona del apoplástico, es decir, de las paredes celulares. ¿Por qué? Precisamente porque está esta banda caspariana, que en últimas es una serie de sustancias que confieren hidrofobicidad a las células en donde ellas están. ¿Cómo llegan hasta el xilema los iones y el agua? Entonces esta es una de las primeras inquietudes que hay que resolver. Es decir, los iones sabemos están en la solución del suelo, ¿sí? Y son moléculas cargadas. Entonces, ¿cómo desde este compartimento llegan hasta las células del xilema para que en el xilema puedan transportarse desde las partes inferiores de las plantas hasta las partes superiores? Esa es una de las preguntas importantes. Y lo otro es que en este camino necesariamente tendrán que pasar a través de las células, pero no lo hacen alrededor de las células, sino que tienen que atravesar necesariamente la membrana. Teniendo en consideración que los iones y el agua son moléculas cargadas, ¿cómo hacen entonces este paso? Si nosotros sabemos que las membranas celulares tienen carácter hidrofóbico en su interior. Esta es otra de las preguntas que intentaremos resolver entonces. Bien, hay dos rutas entonces a través de los cuales los iones y el agua se mueven desde la solución exterior hasta el xilema. En la ruta apoplástica, las sustancias no pasan a través de los citoplasmas de las células, sino que es a través de los espacios intercelulares, como ustedes pueden observar a través de esta trayectoria verde. Una vez llegan a la endodermis, se encuentran entonces, como habíamos dicho, con la banda caspariana, que hace que esa ruta no pueda seguir funcionando y por tanto estos contenidos de nutrientes y agua necesariamente deben pasar a través del citoplasma de las células. Más tarde abordaremos este tema. Por el contrario, en la ruta simplástica, que es esta en la parte de arriba, miren ustedes que el movimiento tanto de iones de los nutrientes esenciales como el agua se da a través del citoplasma de las células. Entonces se pasa la epidermis, la corteza, se llega a la endodermis y de aquí por supuesto pasa hacia los haces vasculares. Ese movimiento necesariamente implica el traspaso a través de las membranas celulares.
Esta simplemente es una fotografía que amplía lo que vimos previamente. Aclarado entonces cuál es la ruta simplástica y apoplástica, veamos entonces qué pasa a nivel de membrana. Todas las células poseen una membrana exterior, que es la membrana citoplasmática. Esta membrana citoplasmática está constituida, como lo sabemos, por bicapas de fosfolípidos. Estos fosfolípidos en esta parte, en esta cabeza, pues obviamente se comportan como sustancias hidrofílicas. Entonces la membrana tiene comportamiento hidrofílico en el exterior y en el interior. No obstante, en la parte central, debido a que está la parte lipídica de esos fosfolípidos, pues obviamente este es un ambiente netamente hidrofóbico. La pregunta entonces que surge es cómo ocurre el paso de sustancias cargadas como los iones, como los elementos minerales, desde el exterior hacia el interior de las células vegetales o en sentido contrario. Igual pregunta obviamente tiene que plantearse para el caso del agua. Hay dos formas en que esto ocurre. Uno es el transporte activo y el otro el transporte pasivo, dos mecanismos que son excluyentes. El transporte activo, ¿qué significa? Significa que para poder transportar una sustancia en cualquiera de los sentidos debe haber un gasto de energía. Este gasto de energía normalmente es ATP. En el transporte pasivo, entonces, no existe o no se da un gasto de energía. Pero el transporte pasivo puede ser de dos tipos. Uno, que es la difusión simple utilizada por el agua, que significa simplemente que el agua difunde libremente a través de la membrana. No hay mayor resistencia en este sentido. Y otro, que corresponde normalmente al movimiento de iones y de moléculas cargadas, que es la difusión facilitada. En la difusión facilitada, estos iones o moléculas cargadas no penetran de forma libre en la membrana, sino que para ello requieren del auxilio o de la ayuda de proteínas que están ubicadas en la membrana. Estas proteínas reciben el nombre de proteínas transmembranas. Este es el mecanismo utilizado por la mayoría de los nutrientes esenciales vegetales. Otra de las inquietudes que plantean los investigadores es dónde ocurre a lo largo de la longitud de la raíz, dónde ocurre la absorción de nutrientes. ¿Lo hace en ciertas partes o, por el contrario, se puede utilizar cualquier parte de la raíz? La respuesta depende de la especie implicada. Por ejemplo, en maíz, como lo decimos en la parte izquierda, el hierro se ha demostrado que es tomado por toda la superficie de la raíz. Por el contrario, en algunos cereales como es la cebada, el calcio parece únicamente que se toma en ciertas partes de la raíz, particularmente en la región apical. Entonces, no hay una sola respuesta, sino que depende de la especie de cultivo con que estemos tratando. Una de las preguntas que quedan por hacerse es la siguiente. Sabemos que este tipo de iones, el potasio, el nitrato, el cloro, en fin, cualquiera de los nutrientes vegetales, por supuesto, está en la solución del suelo. La pregunta es, ¿cómo estos iones se ponen en contacto directo con las raíces para que puedan ser tomados e incorporados dentro de los tejidos vegetales? Bien, los estudios han demostrado entonces que existen tres mecanismos fundamentales: interceptación de raíces, flujo de masas y la difusión. En el primer mecanismo, lo que ocurre fundamentalmente es un crecimiento de la raíz hacia donde están los nutrientes disponibles. No se trata de movimiento de iones hacia la raíz, sino que la raíz, en la medida que empieza a crecer, empieza a desarrollar longitud y así alcanzará los iones que están disponibles en diferentes partes del suelo. Es importante considerar en este caso el tamaño de las raíces, dado que estos iones pueden estar presentes en los microporos, en los macroporos o en los mesoporos. Obviamente, el acceso acá a estos poros o a un tamaño particular de poro dependerá obviamente del diámetro y de la longitud de la raíz. De hecho, una de las cuestiones más importantes aquí es la superficie específica del sistema radical de cada uno de las raíces que tenga la planta. Con respecto a este mecanismo, entonces, es importante aclarar lo siguiente. La interceptación de las raíces se puede aumentar al incrementar la cantidad de raíces absorbentes en un volumen específico de suelo. Es decir, si yo tengo un buen sistema radicular
con buen sistema de raíces secundarias y raíces terciarias, por supuesto tengo mayor probabilidad de que el suelo pueda ser explorado en un mayor volumen. A mayor superficie específica y cantidad de raíces, mayor interceptación, y esto tiene que ver con el uso eficiente de los nutrientes vegetales. Les hablaba previamente de que los esfuerzos en fitomejoramiento actuales, en algunos casos, están precisamente dedicados a lograr raíces que tengan mayor superficie específica y por tanto mayor posibilidad de encontrar los nutrientes minerales en un volumen mayor de suelo. Ya desde el punto de vista de mecanismo, lo que ocurre es que los hidrógenos unidos a la superficie de la raíz se intercambian con los iones presentes en la arcilla y la materia orgánica. Esto posiblemente lo entendamos más adelante cuando trabajemos el tema del intercambio catiónico. En este punto también es muy importante considerar entonces una de las simbiosis más importantes que tienen las plantas. Se trata de las micorrizas. Lo que hacen las micorrizas desde el punto de vista nutricional es favorecer la exploración de la matriz del suelo. Recuerden que las micorrizas son hongos y por lo tanto están compuestas de micelio que a su vez está constituido de hifas, y las hifas por supuesto tienen un diámetro muchísimo menor que el que presentan las raíces. Por lo tanto, cuando estas hifas están unidas de forma simbiótica a las raíces vegetales, lo que hacen fundamentalmente es extender y llegar a ser parte, por decirlo de alguna forma, del propio sistema radicular de las plantas. Y con ello, la tasa de exploración del suelo, pues obviamente es muchísimo mayor. Miren aquí algún ejemplo. Estas raíces, las raíces gruesas que se alcanzan a mirar, por supuesto, son las raíces de las plantas, pero esta extensión que tienen acá corresponde fundamentalmente a hifas micorrízicas. Acá en esta parte pues miramos un detalle, digamos, de las hifas y de su tamaño, y que permiten entonces comprender el papel esencial de las micorrizas en la fertilidad del suelo. Otro de los mecanismos es el flujo de masas. Cuando la planta está en proceso de transpiración, genera presiones negativas que chupan, por decirlo de alguna forma, la solución del suelo. En la medida que hay una corriente, hay un flujo de la solución del suelo, pues por supuesto los iones que estén disueltos en esa solución del suelo se moverán, y cuando se mueven pues llegarán a estar en contacto con las raíces. Muy importante el flujo de masas cuando se habla del calcio, del magnesio y de muchos de los micronutrientes. También es importante este tipo de mecanismo cuando se habla de algunos de los aniones más importantes como el nitrato, el cloruro y el sulfato. Tenemos por último el mecanismo de la difusión. Fundamentalmente, en este caso, los iones se mueven desde un área de alta concentración a uno de baja concentración. La difusión es particularmente importante en el caso del fósforo. Para explicar la difusión, teóricamente utilizamos la ley de Fick, que está expresada en esta fórmula.